Hola chicos, bienvenidos a su clase de martes 14 de diciembre. Ya sé que es medio raro que sean martes. Ya no les pude, ya no, se me olvidó decirle a Eder que les avisara y yo tampoco les puse en el Classroom. Pues tiene unos pequeños problemas familiares y pues por eso ahora yo voy a cubrir. Y sirve que así avanzamos en la teoría porque siento que vamos medio atrasados y así ya acabamos antes de vacaciones, ¿no? Para que hagan su tarea en las posadas. No se preocupen, no lo van a entregar el primer día de enero, probablemente ni la primera semana. Profe, no sé si soy yo, pero lo dejé de escuchar. Sí, ya no se Sí, escucha. ya no se escucha. Bueno, ya una disculpa por el pequeño problema del audio, ya lo solucionamos. Entonces ya, empecemos la clase. Ya son los recuerdos que ya sé que ya sueno de ya chole, pero pues es para tenerlos presentes y les sirve de repaso. Entonces, y también lo voy a usar, ¿no? F de AB es función si para todo x en A existe un único y en B, tal que f de x es igual a y. F es función si para todo x1 y x2 en A, si los numeritos son iguales, entonces las imágenes son iguales, ¿no? Que es distinto inyectiva, no se van a confundir. F es inyectiva, si solo si, para todo XX en A, aquí, si las imágenes son iguales, entonces los de donde venían eran iguales, también la contrapositiva, le hubiera puesto, pero bueno, dice que si yo tomo los números distintos, entonces, estos también son distintos, ¿no? Ahora, F sobre o suprayectiva, si solo si para todo x en A existe alguien en A, para todo x en y en B existe alguien en A, tal que f de x es igual a y. Y luego pues biyectiva si solo si es inyectiva y suprayectiva. Esto sí lo vamos a usar porque la idea es que vamos a llegar al teorema que diga que f es biyectiva si solo si f a la menos 1 es, si f a la menos 1 es función. O también el otro resultado es f es biyectiva si solo si f es invertible. Luego, dadas funciones de AB y de GAB, o sea que el dominio y el codominio coincidan, F y G son iguales y solo si para todo X en A, F de X es igual a G, ¿no? Luego la definición de composición, tomas F de A, luego G de B' C, con B' contiene C, y tenemos que la composición va de A a C, tal que para todo X en A, G compuesta con F de X es igual a F de X y luego aplicarle G, ¿no? Entonces la composición seguida de G. La identidad que es de na en A para un conjunto es no hacerle nada a los elementos. Esta igualdad de la identidad que funciona como un 1, tenemos que la identidad de F seguida de la identidad de B es igual a F y que la identidad de A compuesta con F es igual a F. Y luego esto, la definición de inverso izquierdo, es si F es una función, G es un inverso izquierdo de G, si F compuesta con G es igual a la identidad en A y es un inverso derecho, si G compuesta con F es igual a la identidad en B, ¿no? Aquí compuesto por la izquierda y aquí compuesto por la derecha. Luego, dado conjuntos, hay conjuntos, aquí no está escrito la T, F, A y B, si A es distinta del vacío, F es inyectiva si solo si tiene inverso izquierdo, y F sobre si solo si tiene, sí, solo si aquí le falta el ¿verdad? Sí, solo. Voy a dar cuenta que no tiene la I. Sí, solo si tiene inverso derecho. Y un último resultado de la clase pasada es que si tenemos una función que tiene un inverso izquierdo y un derecho, entonces tiene que ser la misma función, ¿no? Ahora sí, ya vamos, aquí se acaban los recuerdos. A ver, no, que es con este no. Ya no los pongo porque están en otra página. Bueno, entonces la definición que vimos la clase pasada decía que f es una función invertible. Si f es una función de AB, decimos que es invertible. Si solo si existe una g de BA, o sea, cambia los dominios y el codominio, tal que g es inverso derecho de f y g es inverso izquierdo de g. Es decir, tal que G compuesta con F es igual a identidad en A y F compuesta con G es igual a identidad en B. De hecho, este resultado nos dice que de hecho tendrá, por eso ya no le ponemos G1 y G2, porque este resultado ya está diciendo que es que es la misma función, ¿no? Por ser inverso derecha y izquierda.
La proposición que estábamos viendo en la clase pasada, o sea, ayer, es que si f es una función de a b, si f a la menos 1 es una función y f a la menos 1 va de b a a, entonces sí las composiciones hacen lo que tienen que hacer para funcionar de que f a la menos 1 compuesta con f me da la identidad en b, y f compuesta con f a la menos 1 me da la identidad en a. O sea, hacen lo que tienen que hacer los inversos, ¿no? El segundo enunciado dice que si f es invertible si solo si f a la menos 1 es una función y va de b a a. Y el tercero dice que si f es invertible, entonces el inverso derecho y izquierdo de la función es f a la menos 1. Entonces, esta es la función como única. Ya ven que les dije que aquí vamos a ver como la unicidad. La unicidad es que cuando es invertible, si existe un inverso y es f a la menos 1 y hace los dos. Y es tanto inverso izquierdo y derecho. Entonces, el 1 es la clase pasada, ¿no? Entonces ya palomita. Del 2, el regreso sí dice la clase pasada, ¿no? Entonces otra palomita. Pues ahora vamos a ver la ida. Entonces para esto hay que suponer que f es invertible, ¿no? Invertible. Y... Ay, no, eso nada más es... Sí, ¿no? F invertible, ¿no? Entonces lo que tenemos que probar es que f a la menos 1 es una función y es una función que va de b a a, ¿no? Por demostrarlo, vamos a poner acá abajito. F a la menos 1 es una función. Es una función y la función va de b a a. O sea, sí hace lo que tienen que hacer las funciones inversas, ¿no? Que es lo primero que le pedimos, que vaya del codominio al dominio de la función original. Entonces, a ver, lo primero que vamos a observar es como f es invertible. ¿Qué me pueden decir de que f es invertible? Ya sé que es martes, pero denme chance. A ver si pueden aprender la ardilla un poquito. Existe una función g de b a a tal que Ajá, invertible, sí, voy a ponerlo así. Invertible, como f es invertible. Entonces, existe. No me voy a poner una función, ¿eh? No, mejor. Entonces f tiene inverso para no estar poniendo el existe. Es que voy a decir que es f a la menos 1 y no tener que escribir otra cosa además. F tiene inverso izquierdo y derecho. Es lo mismo, ¿no? Que tú dijiste. Izquierdo y derecho. O sea, existe la función que hace lo que tiene que hacer las funciones, ¿no? Entonces, es que no lo escribo porque la que quiero ver es que f a la menos 1 va a ser esta, ¿no? Bueno, más bien es que no quiero probar. O sea, yo lo que quiero probar es que f menos función y f a la menos 1 de b hace eso. Por eso no lo escribo porque me va a meter ruido que g sea ¿cómo se llama? Decir que existe la función g. O sea, no va a usar que tiene inverso izquierdo y derecho. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué es lo que queremos ver? Entonces le ponemos. Queremos ver que f a la menos 1 es función. Vamos a poner es función. ¿Es función o es una función? Es una función. Es una función de A a B. Ah, perdón, de B a A, ¿no? Porque la quiero voltear. De B a A. De B en A. Es decir, ¿qué es lo que quiero probar? Pues tengo que ver que el dominio de f a la menos 1 sea exactamente B, ¿no? Para que sí sea una función de B a A. Y que, pues la definición de función, pero la que voy a usar es esta, ¿no? Esta. De que si están relacionados,
que si las preimágenes están relacionados, entonces las imágenes están relacionadas, ¿no? Si los puntos están relacionados, pero como estamos aquí todavía no estoy diciendo que f a la menos 1 es función, lo tengo que denotar con lo de par ordenado. Porque todavía no sé que f a la menos 1 sea función. Entonces, ¿cómo se ve alguien como relación a la f a la menos 1? Es que sea y, x1 pertenezca a f a la menos 1. Es que no puse la notación de función porque todavía no es función, ¿no? Y que y al x2 esté en f a la menos 1. Entonces, x1 es igual a x2, ¿no? Es que piensen que si ya usara la notación de función, tendría que f a la menos 1 de x1 es igual a y, que sería igual a f a la menos 1 de x2, ¿no? Entonces los que tengo que ver que son iguales son x1 y x2. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Lo voy a poner entre paréntesis para que lo tengan presente. Lo voy a poner aquí. Bueno. Estoy viendo que queríamos probar eso. Vamos. Entonces justamente aquí voy a usar mucho de lo de la relación inversa porque es lo único que tengo para definir f a la menos 1, ¿no? Porque así la habíamos definido. Entonces, de la definición de relación inversa, y dado que f es una función de a a b, sabemos que el dominio de f a la menos 1, al menos sí está contenido en b. ¿Por qué? Porque tú sabes que f va a caer a b, ¿no? Lo que no sabemos es que cubra todo b. Porque f de entrada no sabemos si es su proyectiva o no. Pues al menos el dominio de f sí está contenido en b. Ahorita vamos a argumentar por qué al final sí es todo, ¿no? Entonces, sea b en b. Porque justamente voy a argumentar la contención. A ver, déjenlo anoto aparte para que quede claro. Entonces veamos. B está contenido en el dominio de f a la menos 1, ¿no? Entonces sea b en b, ¿no? Que es lo que yo quiero probar. Sea b en b. Como f tiene inverso derecho, ahí es donde voy a sacar que es supra, ¿verdad? Como f tiene inverso derecho, porque f es invertible, ya lo dije allá arriba. Nuestro super resultado dice que si f tiene inverso derecho, eso pasa si solo si es suprayectiva, ¿no? Por 2 de... ¿Aquí qué es? 12, ¿no? Sí le puse el recuerdo 12. Sí, ¿no? Ah, no, era 11. Aquí tenemos el 2, dice que si f tiene inverso derecho, esto pasa si solo si f sobre, ¿no? Entonces por el 12, 2 del 12, de los recuerdos 12, f es suprayectiva, ¿no? F es sobre, le voy a poner sobre, ¿no? Para escribir menos. Bueno, son sinónimos, habíamos acordado. F es sobre, ¿no?
¿De dónde? Por ser sobre, entonces uno se acuerda de su definición de sobre. ¿Y qué dice? ¿Qué me diría que F sea sobre? ¿Alguien me va a decir? Que todos los elementos del dominio están relacionados con todos los del codominio. Bueno, no, es que existe uno que está relacionado con ellos, ¿no? Ah, sí. ¿Existe alguien en A? Tal que F de A si es B, ¿no? Pero sí, básicamente lo que estás diciendo, nada más hay que ser un poquito más preciso. F de A es igual a B, ¿no? Y entonces, la parejita B, A si está en la relación inversa F a la menos 1, ¿no? Que recuerden que es nada más voltearlas. O sea, es entre paréntesis, voy a usar la notación de fusión, aunque todavía no. F de la menos 1 de B es A, ¿no? Y por tanto, pues B sí está en el dominio, ¿no? Aquí está. Los del dominio son los que están aquí como en la izquierda, ¿no? B pertenece al dominio de F a la menos 1 de B. Y con esto concluimos que pues B sí es el dominio de F a la menos 1, ¿no? Que el dominio de F a la menos 1 sí es B. Son las dos cosas que tenemos que probar para que algo sea función, ¿no? Que se cubría todo B y lo de las igualdades. Entonces ahora vamos a ver que cumplen lo de nuestra creación de función, ¿no? Ahora, supongamos que, ahora veamos que, no, supongamos mejor. Supongamos que y, x1 pertenece a F a la menos 1 y que y, x2 pertenece a la menos 1. O sea, entre paréntesis, porque sería la notación de función, que f de x a la menos 1 es igual a y esto es igual a... Y este es 1. A f de x2 a la menos 1. Entonces lo que quiero probar, ahorita no lo voy a escribir, pero lo que queremos probar es que x1 es igual a x2. Con eso ya diríamos que f a la menos 1 es función, ¿no? Porque estamos usando este de acá, el 2 de los recuerdos. ¿No? Sí. Ok, entonces vamos. Entonces, por definición de función, perdón, de f a la menos 1, pero como relación, por definición de f a la menos 1, si y está relacionado con y1, eso quiere decir que f de x1 si es y1, ¿no? F de x1 si es y. Tenemos que, a ver, lo escribo bien. Porque así se define f de la menos 1, ¿no? Por definición de f de la menos 1, tenemos... Ay, déjenme más. Que f a la menos y es 1. Y... Ah, ya, le voy a poner que es igual a f de x2, ¿no? Y entonces uno dice, chin, como que me gustaría que fuera inyectiva la función. Lo bueno es que como f es invertible, aquí tenemos, f también tiene un inverso izquierdo, ¿no?
Y entonces nuestro inciso de acá dice, otra vez el 12, pero el 1, dice que si la función es inyectiva, esto pasa si solo si f tiene inverso izquierdo. Y A es distinto del vacío porque pues al menos está en la que le pega al B, ¿no? Entonces ponemos como F tiene inverso izquierdo. Por 1, otra vez hora del 12 de los recuerdos. F es inyectiva. Entonces, X es igual a X2. X1 es igual a X2, ¿no? Aquí estoy aplicando inyectividad a esto. Por lo tanto, f a la menos 1 es función. Ya probé que es una función. Y si va de B a A, ¿no? Por eso probamos lo del dominio. Porque la relación sí va de B a A, pero lo que yo no sabía es que cubría todo B. Y eso es indispensable para que... Porque en función dijimos que tenía que cubrir a todo el dominio, ¿no? Si no, no tiene derecho a ser función. ¿Sí quedó claro? Sí, Muy bien. Pues ya, con eso acabamos dos, ¿no? Porque la ida ya la había hecho la clase pasada. Sí, por eso la clase pasada me di cuenta que no la iba a acabar en 5 minutos. El 3 sí está más cortito, 3. Entonces el 3 que hay que probar. 3 dice que sí es invertible, entonces el inverso derecho e izquierdo de f es f a la menos 1, ¿no? Entonces supongamos que f es invertible. Si f es invertible, entonces por el inciso 2 que acabo de probar, ¿qué dice? ¿Qué pasa? ¿Alguien me dice? El inverso derecho e izquierdo de f es f inversa o f a la menos uno, No, pues. no, no, el 2, no el 3. Ah, Lo de pues menos f de menos uno es función y f de menos uno va de b en a. F a la menos 1. Así se lee ese símbolo. Como si fuera potencia. Es que, entonces por 2, f a la menos 1 es una función. Y f a la menos 1 va de b a a. Además, ¿qué me dice el inciso 1? Pues el inciso 1 dice que cuando yo compongo en izquierda y derecha sí me dan las identidades, ¿no? Además por 1, f compuesta con f a la menos 1 sí es la identidad en B. Ay, no me gustó cómo quedó. Es igual a la identidad en B. Y f compuesta con f a la menos 1 es igual a la identidad en A, ¿no? Por lo tanto, pues F sí es inverso izquierdo y derecho, ¿no? Aquí está. F no F a la menos 1.
de f. Y pues ya, se acabó el 3. Les digo que el 3 era súper cortito. Entonces, el resumen, lo que dice esta proposición es que si tú tienes que f es invertible, entonces f a la menos 1 es una función tal que f a la menos 1 es el inverso derecho y izquierdo de f. Como colorario de esto, o sea, en resumen, a ver, aquí ya es cuadro, ¿no? Porque aquí se acabó. Cuadro. En resumen. Entonces, lo voy a poner como f es invertible. No, a ver, no, déjenlo, escribo bien, a ver. Entonces, de la definición, es como un resumen de la definición. No, reescribimos la definición. A ver, reescribimos. La definición de invertible. Que si f es invertible. No, perdón. Invertible. Y ponemos 2 puntos, ¿no? F es invertible. Si, solo si. Existe f a la menos 1. O sea, ya no digo es una g. Porque justo ya probé que f a la menos 1 cumple. Y como si es inverso, izquierdo y derecho son la misma. Entonces cualquiera va a ser f a la menos 1. Existe f a la menos 1 de BA. Función. Tal que f a la menos 1 es inverso izquierdo y derecho de f, ¿no? Aquí parece que dice de f. Entonces ya, para acabar esta parte de composición de funciones, va este colorario. Déjenlo subo porque pensé que no iba a caber. Oh. Y el colorario dice así. Oh, que no. Ahí estás. Dice, colorario. Si f es una función de AB. Entonces, f va a ser invertible si solo si f es biyectiva. Que eso ya como que ya todo, ya la mayoría dedujo que, pues es que como tiene inverso de derecho y izquierdo, es inyectiva y proyectiva y ya es biyectiva, ¿no? De hecho es lo que vamos a escribir. Y el segundo es que f es biyectiva si solo si f a la menos 1 es función con dominio B. Que es lo que ya habíamos probado, pero pues aquí hay que decirlo bonito, ¿no? De hecho muchas veces en los colorarios, uno lo que hace es que ya que tiene como las proposiciones o los teoremas, en los colorarios como que ya pones los resultados ya escritos más en limpio. Sí, porque todo el choro fue nada más para decir es invertible solo si es biyectivo. De hecho hay algunos libros que así lo definen. Y no se mete con los inversos izquierdos y derechos y no sé qué, pero como eso para los que sean algebristas y analistas sí les va a servir porque lo van a usar mucho por eso. También para los actuarios, porque luego hay distribuciones que como que de un lado sí sirven y del otro lado no, entonces. Por eso. Por eso el choro, ¿eh? No es nada más porque el profe quiere dar demasiado material. Entonces, demostración. Está cortita. 1. La ida.
Entonces, si f es una función de AB invertible, ¿le puedo subir? Sí, sí, le puedo subir. Ahí está. Invertible. Entonces, ay, me acabo de dar cuenta que se está viendo mi WhatsApp. Sí, a ver. Ahí está. Es invertible. Entonces, f a la menos 1 es función que es lo que me está dando el último resultado de del teorema anterior, ahorita lo escribo, es función que va de B a A y f a la menos 1 es un inverso derecho y izquierdo, ¿no? Miren, aquí lo escribí al revés, bueno. Derecho e izquierdo de f. Entonces, por ser inverso, no de nada. Por ser inverso derecho, entonces es ¿qué? Supra. Supra. Ya, entonces aquí va una pequeña memotecnia que no les había dicho. Para que se acuerden de eso, es todas las inyecciones van en la izquierda. Y para la de sobre es, el sobre siempre va derecho. De hecho, también hay unos que se llaman, ya en nuestros cursos más avanzados, estos se llaman monomorfismos, y estos se llaman supramorfismos. Entonces todos los monos son zurdos. Y están todos, ¿cómo era el de supra? Lo supremo siempre es derecho, una cosa así por lo de su proyectiva. Pero esta es la de las inyecciones van en la izquierda y el sobre siempre va derecho. Es una memotecnia ahí. Entonces, por ser derecho, es sobre, ¿no? Entonces, f sobre f es sobre y f sobre y f es inyectiva, ¿no? Eso es por ser izquierdo, ¿no? Que es inverso izquierdo. Por lo tanto, f es inyectiva. Por lo tanto, f es suprayectiva. Biyectiva, ¿no? Ah, sí, perdón, biyectiva. Biyectiva. Y está bien fea. Ahora, eso fue la ida. Vamos con el regreso. Esta está un poquito más simple. Si f es biyectiva, entonces tenemos dos cosas, ¿no? Pues uno, ¿no? Que f es inyectiva. Es que las voy a escribir así nada más para que quede más bonito. F es inyectiva, muérete antivirus. F es inyectiva. Y aquí vamos a poner que f es sobre, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir de que f es inyectiva? Usando la memotecnia. Que la ¿Que tiene inverso izquierdo? Exacto, o sea, va a la izquierda, ¿no? La inyección va en la izquierda. Entonces, f tiene inverso izquierdo.
Y F sobre, usando la mnemotecnia, es el sobre va derecho. F tiene inverso derecho. Es que en Supra creo que dicen lo supremo es derecho, una cosa así. Es que la de Supra no me acuerdo. El inverso derecho. Entonces, como F tiene inverso izquierdo y derecho, eso quiere decir que F es invertible, ¿no? Que es lo que queríamos probar. Entonces, nada más eso déjenlo escribo. Sabemos. Salud. Ah, estaba estornudando salud. Salud, salud, salud. No que fuéramos japoneses para pedir disculpas. Sabemos. Ah, es que los japoneses estornudas, les tienes que pedir disculpas. Estornudas y dices, perdón, perdón, perdón. Gomenasai, gomenasai. Sabemos que. Bueno, algo tiene que aprender a ver tanto anime. Sabemos que tiene. Que si tiene ambos inversos son el mismo, ¿no? Son el mismo. Esto es pues, por uno, ¿no? ¿No qué? ¿Cuál recuerdo ver? Por el 12, ¿no? Tiene el mismo, tiene los dos inversos son el mismo, ¿no? 12, ¿no? Entre paréntesis. Por lo tanto, F es invertible. Y ahora vamos a probar 2, ¿no? ¿Qué dice 2? 2. F es biyectiva si solo si F es una función con dominio B, ¿no? Ah, esta la puedo hacer directa. Va. Sabemos que... Es que no me acordaba. Ahí. Sabemos que F es invertible. Sí, solo sí. F a la menos 1 es una función. Y F a la menos 1 va de B a A, ¿no? Eso pues es por el inciso 2 del teorema anterior, ¿no? Entonces aquí le ponemos entre paréntesis 2 teorema anterior. Entonces ya podemos concluir por uno ahora de este problema. Concluimos que... Ay Dios. Quédate aquí, no sé por qué se movió. Por uno concluimos que... Aquí le pongo con mayúscula porque es después de un punto. Entonces por uno concluimos que F es biyectiva si solo si F a la menos 1 es función y eso, ¿no? Porque el 1 te está diciendo que F es invertible si solo si es biyectiva. Aquí te estoy diciendo, mira, F es invertible si solo si es su árbol. ¿Cuál árbol? El que se viene al fondo, profe. Ah, sí, es que todavía no lo pongo. Nada más que está ahí la caja. Va a ir, de hecho, ahí. A ver si lo ven. Si no, pues ya seguro en enero sí lo van a ver. Porque no lo voy a quitar luego el 6. Concluimos que... ¿Chiqué? Ah, que F es biyectiva. Me corta la inspiración. Es biyectiva. Sí, y solo sí.
f a la menos 1 es función. Y f a la menos 1 va de a a b. Y ya, cuadro. No es DBA. Sí, perdón, de b a cuadro por fin. Ya, se acabó lo de composición de funciones. Entonces lo que sigue, si me va a alcanzar el tiempo para medio introducirlo, es el siguiente tema, que es cardinalidad. Y ya es el último de funciones. Yo creo que de aquí a diciembre sí lo terminamos de ver. Ah, antes que nada, hay un video que voy a subir al ratito, que es un repaso de todo esto de composición de funciones. De los que luego les subo, que es como una presentación. Entonces, video de repaso. Y de hecho doy un ejemplo de esto. Video de repaso con ejemplo. Pues ahí para que lo vean. Lo subo al ratito, cuando suba esto. O si no, después de la clase. Ahora sí, el último tema. Cardinalidad. O sea, ¿qué es eso? Es, a ver, lo hemos usado un poco tácitamente, pero no lo hemos definido. Es, ¿cuántos elementos tiene un conjunto? Esa es la noción de cardinalidad, ¿no? Es la noción que este es un tema muy cortito. De cuántos elementos tiene un conjunto. Pues en el caso finito, si ahorita ustedes agarran su bolita, yo lo quiero hacer más elipse. Si ustedes agarran su elipse, y este le llaman el conjunto A, y aquí ponen A, B, W, lo que ustedes quieran, Z. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Pues 4, ¿no? Entonces aquí el cardinal de A, así se va a denotar. Ahorita lo voy a definir todo, ¿eh? Esta es como una idea. Es 4. Lo estoy contando, ¿no? 1, 2, 3, 4. De hecho, piénsenlo, estoy como que dando una función de a un subconjunto de los naturales. Al A lo mando al 1, al B lo estoy mandando al 2, al W lo estoy mandando al 3 y al Z lo estoy mandando al 4, ¿no? Pero entonces uno dice, ah, chis, ¿y cómo cuento cuántos tienen los naturales, no? ¿Y los reales? Pues como que a contar no puedo. Entonces justamente, estos no son finitos, vamos a definir que es un conjunto infinito. Es una definición que cuando se van a quedar, ay, ¿en serio? Es la definición simple, porque también está una de Dedekind, pero está bien fea. Entonces, ya nada más defino qué es cardinal y ya yo creo que la paramos por hoy. Definición. Bueno, no qué es cardinal, sino voy a definir cuándo dos conjuntos tienen el mismo número de elementos o el mismo cardinal. Es que cardinal es una cosa, definición formal, es una cosa bien rara. Porque definen los ordinales, que es como seguirte contando con los naturales. Y después dice, es que el cardinal va a ser un ordinal que cumple una serie de cosas y está todo horrible. Pero es como de conjuntos dos. Entonces aquí nada más es como dicen que es la definición por contexto. Entonces, sean, y ahorita van a ver que tiene que ver con funciones. Sean A y B conjuntos, juntos cualesquiera, decimos
que A y B tienen el mismo cardinal, o sea, el mismo número de elementos. ¿Te acuerdan? Cardinal es número de elementos. Cardinal sí y solo sí. ¿Qué creen? A ver qué se les ocurre. ¿Son iguales? Sí, en parte, o sea, sí, cierto. Si son iguales tienen el mismo número de elementos, pero ¿Podríamos utilizar la resta si su resta es igual al vacío? no. Si solo sí, existe una función biyectiva entre los dos. Por eso va después del de funciones. ¿Por qué? Ahorita les doy una idea de por qué. F de A a B. Esto es porque en otros libros lo mencionan. En este caso, o más avanzados, también decimos que son equipotentes. ¿Por qué la idea de biyectiva? ¿Se acuerdan cuál era la imagen de biyectiva? Que como que son flechitas, ¿no? Que si yo tengo mi conjunto A, ahora no me lo reconoció. Si yo tengo mi conjunto A y tengo mi conjunto B, tengo mi conjunto B, ¿cuál es la noción de biyectiva? ¿Cómo se ve como en diagramita una función biyectiva? Pues en un lado tenemos como 1, 2, 3, 4 y en el otro 5, 6, 7, 8 y solo van como uno a cada punto. Exacto. Entonces la idea que uno tiene de biyectiva es que pasa esto, ¿no? Que las flechitas van siempre así. Eso es por ser inyectiva. Y su proyectiva es que no me faltan elementos en B. Que justamente como dijo su compañera, si aquí pongo un aquí pongo un A, un B y un C, y aquí fuera el 1, 2, 3, estoy contando, ¿no? Por eso A tiene 3 elementos. Entonces, cuando yo puedo dar, si aquí les preguntan algo, oye, esta cosa rara tiene el mismo cardinal de los naturales, es que lo que van a hacer es que van a dar una función de aquí a los naturales, una biyectiva. Entonces van a decir, ah, pues sí, entonces el cardinal, como es una función biyectiva, este va a tener el mismo número de elementos de este. También se puede con los racionales, por eso va a tener el mismo cardinal de los naturales. También lo van a poder hacer con el 0,1, van a dar una a los reales. Una biyectiva, entonces por eso van a decir que tienen el mismo cardinal. Pero bueno, ya lo vamos a seguir viendo ahorita en esta parte. Esto nada más es como una idea. Y pues ya, se acabó la clase. Los veo mañana. Que también va a haber clase, ¿verdad? El jueves en teoría va a dar su ayudante, salvo que pase algo, pero en teoría él va a dar su clase. Y los veo el viernes también. Gracias, profe, gracias. Se cuidan, hasta luego, Gracias, adiós, profe. adiós, Gracias, adiós. profe. Pero- Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Ah, dejen para la grabación.